A finales del siglo XVI llegó al pueblo de Escobedo de Camargo, en Cantabria, en el norte de España, a vivir y a trabajar en su profesión el médico cirujano francés Juan Romat. Al poco tiempo empezó a firmar como Juan Romate, castellanizando así su apellido galo. Los Romat en la actualidad se concentran en torno a Burdeos, antigua Aquitania o Gascuña francesa. Juan Romat se casó con Francisca Martínez González, hija de un barbero de Santander, Gabriel Martínez, y de Dominga González, que vivían en la actual calle Juan de Herrera, antes calle Rupalacios. Juan y Francisca vivían en Escobedo de Camargo, un encantador pueblecito famoso por la piedra de sus canteras, a 14 kilómetros de la ciudad de Santander, la capital. Tuvieron 4 hijas y un hijo, Santiago Romate Martínez, médico cirujano como su padre, así como 2 de sus hijos, Manuel y Alejandro Romate Herrera. Aquí veis los contratos de trabajo de Santiago Romate Martínez, que creo son de los primeros contratos escritos en Cantabria. Todos sus descendientes hasta la actualidad hemos vivido en Escobedo de Camargo, excepto Manuel Romate Soto, que se casó con María Ignacia Jacinta Javiera de Villegas y se fueron a vivir a Madrid. Tenían también casa con capilla en el pueblo de Villasevil, en el Valle de Toranzo, Cantabria. El nieto de Manuel Romate Soto fue Luis Joaquín Simón de Rojas Antonio Romate Villegas, que vivió en el céntrico edificio de Madrid, en la calle Mayor con la calle San Cristóbal. Luis fue gentilhombre de cámara del rey Fernando VII, y el nieto de Luis fue el prestigioso académico, político, periodista y escritor don Emilio Gutiérrez Gamero y Romate, amigo del eminente pintor Joaquín Sorolla, pues mantuvieron una estrecha relación personal y profesional, como demuestran las cartas que se escribieron a finales del siglo XIX. Hubo un Romate que emigró desde Escobedo a Oaxaca, México, en 1745. Se trata de Juan Antonio Romate Traspuesto, que se casó allí con doña Gertrudis Josefa Brioso Romero Arias y tuvieron 3 hijas y 2 hijos, Francisco Antonio Tiburcio y Juan José Manuel Romate Brioso. Al mismo tiempo que Juan Romat, a finales del siglo XVI, otro médico cirujano francés llamado Daniel Romat se instaló en el pueblo cántabro de Novales, a unos 40 kilómetros de Santander, castellanizando también el apellido en Romate. Daniel se casó con Juliana González del Herrero Sánchez, también de Novales, y tuvieron una hija María y 5 hijos, Francisco, Santiago, Pedro, Daniel e Ignacio Romate González del Herrero. Uno de los descendientes de Ignacio fue Juan Antonio Romate Ruiz de Oreña, que al casarse con una Romate de Escobedo, Mariana de las Bárcenas Herrería Romate, se cruzaron los 2 árboles genealógicos, el de Novales con el de Escobedo. En la actualidad no queda ningún Romate en Novales, pues fueron jándalos o montañeses que se establecieron en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el sur de España, tras emparentar con los Cosío, Torre Trasierra. Allí regentaron tiendas de ultramarinos bar. Posteriormente fundaron las bodegas Sánchez Romate. Actualmente son una cooperativa. Gracias a que unieron el apellido Sánchez con el apellido Romate en uno solo, nuestro apellido, que es escaso y tiende a desaparecer, ha pervivido. Los Sánchez Romate continúan viviendo en Jerez de la Frontera, Cádiz. Emparentaron con otros bodegueros de la época, como los Domecq, los Osborne, los Valdespino, los Bohórquez. También emparentaron con los Martínez de Irujo, los Lambarri, con Ruiz Mateos y con el descendiente de Cristóbal Colón, don Lorenzo Sánchez de Movellán y Midjans Colinó, según el libro de Rafael Nieto y Cortadellas. Uno de sus descendientes ilustres fue don Manuel García Pérez y Sánchez Romate, alcalde de Jerez de la Frontera a finales del siglo XIX y director de la Granja Escuela de dicha ciudad, donde ejerció como profesor. Un primo suyo, don Juan Manuel Sánchez Romate y Gutiérrez de Castro Cosío, fue el 8º duque de Almodóvar del Río, caballero de la Orden Militar de Alcántara, gentilhombre de cámara del rey,
Marqués de Puebla de los Infantes, Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, Gran Oficial de la Legión de Honor Francesa, Gran Cruz de Villaviciosa de Portugal y de la San Olaf de Suecia. Formó la primera sociedad colectiva en el negocio de exportación de vinos y licores a Inglaterra. Fue diputado a Cortes. Medió en la Conferencia de Algeciras con Marruecos. Estuvo en la firma del Tratado de Paz de París con Norteamérica, así como en los acuerdos con el Vaticano en 1901. La calle larga de Jerez tuvo su nombre de 1906 a 1930. Existe una placa conmemorativa en la casa donde vivió, Casa Palacio de Almodóvar del Río, en la calle Lealas de Jerez. Hay personas con el apellido Romate en Filipinas, Países Bajos, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Portugal y en México. Y veo personas con el apellido Romat en Texas, Canadá, Polonia, Austria, Alemania, Buenos Aires, Costa Rica e India. El mundo es patria.